Aplicación del modelo PICA-P en la implementación PROA. David Eloy Guerra Mazo. Médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Especialista en farmacología de la Universidad de Antioquia. Miembro de número de la Asociación Colombiana de Infectología. Autor de la APP PICA-P de Torre David. Que nos convoca. Enfrentar de forma más efectiva la grave amenaza de la pandemia silenciosa. Estamos realmente conscientes del inminente peligro. La doctora María Virginia Villegas, líder en resistencia antimicrobiana en Colombia, y quien es una referente internacional en el tema, nos presenta un estudio publicado en Lancet en 2022, en el que muestra la mortalidad atribuible a las infecciones causadas por bacterias resistentes, revelando que a 2019 se presentaron 5 millones de muertes al año por esta causa. El asunto es realmente muy grave. ¿Cómo vamos? Vamos muy mal. En la edición especial de enfermedades infecciosas, Infeccines adquiridas en el hospital, del 13 de julio de 2022, revela que las infecciones resistentes y las muertes relacionadas con los hospitales aumentaron al menos un 15% durante el primer año de la pandemia de COVID-19, lo que retrasó el progreso logrado en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, RAM, según un nuevo informe de los CDC. 2 años después, en el 2024, en una nueva edición especial, el Dr. Robert Bonomo pronostica que a 2050 la mortalidad por resistencia antimicrobiana llegaría a la asombrosa y aterradora cifra de 300 millones de muertes. Un poco de historia. Paul Ehrlich sintetizó la arfenamina para tratamiento de la sífilis, y en 1910 se comercializó como Salvarsan. Fue el primer antibiótico diseñado. En la cronología del desarrollo de los antibióticos, vemos cómo la resistencia específica a un antibiótico apareció en forma simultánea al lanzamiento comercial del mismo, caso de las tetraciclinas y los lipopéptidos. Los primeros reportes de falla terapéutica por resistencia se documentaron en 1950. También a Ehrlich se le atribuye la frase, contra los microbios, actuar rápido y contundente. Principio actual del código sepsis. Tenemos una pelea muy mal casada. Mientras los humanos nos demoramos décadas para descubrir un nuevo antibiótico, las bacterias generan resistencia a ellos en cuestión de días. Es lo que demuestra el experimento de la megaplaca al exponer una colonia de Escherichia coli contra trimetoprim sulfa y contra ciprofloxacina en concentraciones inhibitorias mínimas crecientes de 0, 1, 10, 100 y 1000. Jaque mate. No importa cuántos medicamentos se creen nuevos, si seguimos haciendo un mal uso de ellos, será como si nunca se hubiesen descubierto. Limitar el uso excesivo y el mal uso de los antibióticos son las únicas soluciones sostenibles. Según lo expuesto por Ramana Lasminarayan, asesor de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Interamericano de Desarrollo, y director del Centro de Investigadores para la Dinámica de la Enfermedad, Economía y Política, Madrid, España en el año 2015. Soluciones, por favor. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Frase atribuida a Albert Einstein pero que en realidad es del filósofo alemán Immanuel Kant. ¿Qué es lo que debemos cambiar? Realmente el cambio de paradigma en antibiótico-terapia tiene sus orígenes desde los años 40, por el Dr. Harry Gold, pero no se le dio la relevancia que ameritaba. A pesar de que el Dr. Gold fue una eminencia científica. Solo 40 años después, uno de sus discípulos, el Dr. William Craig, retomó los experimentos de su profesor para concluir que éste tenía razón y que los antibióticos tienen diferentes propiedades PICA-PD. En Colombia el precursor ha sido el Dr. Omar Vesga, internista infectólogo e investigador de la CIU, y de quien tuve el privilegio de aprender las primeras nociones del tema en mi formación como farmacólogo en la Universidad de Antioquia, en el año 2001. En conclusión, pasaron 40 años que las bacterias aprovecharon para desempolvar su resistoma, generando nuevos mecanismos de resistencia. Hoy sufrimos las consecuencias. ¿En qué consiste el cambio de paradigma? En un inóculo de 10 a la 6 contra el tiempo bajo diferentes concentraciones de antibióticos, desde 0 sim hasta 64 sim, se observa como para la tobramicina, un aminoglucósido, presenta su mayor efecto con 16 a 64 sim, por su efecto PKPD asociado a concentración plasmática máxima o efecto pico, que desencadena el efecto posantibiótico, y por lo cual requiere una sola dosis diaria. Para el caso de la ciprofloxacina, que es una fluorquinolona, el efecto máximo se logra con 64 sim, que se sostiene en el tiempo, con tan solo 4 sim, denotando tanto efecto pico dependiente como tiempor dependiente, lo cual se denomina patrón PKPD mixto, explicado por el copamiento del área bajo la curva, y con la ticarcilina, que es un betalactámico,
el efecto máximo se logra con una menor pendiente, sin diferencia significativa al comparar las concentraciones desde 4 a 64 sim, lo que indica que no son necesarias concentraciones altas para lograr el efecto esperado, lo que denota un efecto PKP dependiente del tiempo. Para comprender mejor estos conceptos y hacerlos prácticos es necesario recordar la fórmula básica de la farmacocinética, donde la concentración plasmática de un medicamento es el resultado de la dosis administrada por la biodisponibilidad dividido por el volumen de distribución. No olvides entonces que la concentración del antibiótico es directamente proporcional a la dosis e inversamente proporcional al volumen de distribución. Nuevos conceptos PKPD. Concentración preventiva de la mutación, MPC, por sus siglas en inglés, versus la concentración inhibitoria mínima, MIC, por sus siglas en inglés. Las dosis actuales están calculadas con base en la CIM90, que cubre el 90% de las unidades formadoras de colonias en un inóculo de 10 a la 5, quedando un 10% del aislamiento con probabilidades de generar resistencia, lo que podría explicar por qué la resistencia ha venido creciendo a pesar de la adherencia a las guías. Por esta razón, los investigadores, como el Dr. Abdulaziz, han propuesto una meta más alta para recalcular las dosis. Esa meta es la CPM que cubriría el 99% del inóculo calculado en 10 a la 7 hasta 10 a la 9. La diferencia entre la MIC90 y la MPC se denomina ventana selectiva de la mutación, SMW, por sus siglas en inglés, y el ajuste requerido en la dosis se puede calcular usando un factor de conversión en la ventana, WCF, por sus siglas en inglés. Con las guías actuales estamos subdosificando. En la gráfica anterior de MPC versus MIC90 quedó denotado el riesgo de subdosificación para evitar la mutación, es decir, para evitar la resistencia. Ha sido evidente que con las dosis calculadas con la MIC90 es posible ganar eficacia clínica, pero no para lograr eficacia antimicrobiana. Así lo presentó el Dr. Robert Bonomo en el 2014, basado en el estudio de Garonzik y su equipo donde demuestran las bajas concentraciones de colistina que no son óptimas para el efecto bactericida en pacientes en estado crítico. ¿Por qué? Siguiendo la pista dada por el estudio presentado por el Dr. Bonomo. En el año 2017, utilizando la calculadora PKP de Torre David, de mi autoría, me di a la tarea de comparar las dosis estándar versus las dosis individualizadas, en todos los antibacterianos para los que tanto el CLSI como el EUCAS tenían referenciadas las MIC. El resultado fue que al menos en un 60% estamos subdosificando. Me queda la tarea actual de volver a correr los datos agregándole las variables de la penetrancia tisular y el inóculo. Mi hipótesis a comprobar es que el escenario podría ser peor, y demostraríamos que la subdosificación es mucho mayor que lo hallado en el 2017. Papel del inóculo o carga bacteriana. En este estudio, de Yumiui con acento y su equipo, publicado en Scientific Report de marzo de 2025, sobre la actividad antimicrobiana de cefamicinas y betalactámicos asociados a inhibidores de betalactamasas, contra Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae productoras de ble, en condiciones estándar y de alto de inóculo bacteriano. Revela cómo al pasar de un inóculo de 10 a la 5 a 10 a la 7 se duplica la MIC en aquellos casos donde no hay efecto inóculo. Esto permite inferir que por cada 2 exponentes la MIC se duplica, y sirve como base para el factor conversor en la ventana, WCF. Papel del tratamiento combinado contra un inóculo o carga bacteriana alta. En esta diapositiva, el Dr. Bonomo en 2014, nos presentó el estudio de Philippe Bergen y su grupo, titulado Eliminación sinérgica de Pseudomonas aeruginosa multiresistente en múltiples inóculos mediante colistina combinada con doripenem en un modelo farmacocinético farmacodinámico in vitro. Demuestra cómo la combinación de 2 antibióticos sinérgicos reduce exponencialmente la carga bacteriana significativamente mayor en comparación a monoterapia. Dosificación basada en el inóculo. En este estudio el Dr. George Drusano y el Dr. Tilanus, publicado en Antibiotic, año 2023, nos presenta la dosificación basada en inóculo, como un concepto novedoso para combinar antibióticos tiempo dependientes con antibióticos concentración dependientes, para optimizar los resultados clínicos y microbiológicos en la sepsis grave por gérmenes gram negativos. La evidencia clínica también es contundente, al demostrar cómo en sepsis severa por gram negativos, partiendo de un inóculo o carga bacteriana de 10 a la 9, con esta combinación sinérgica se obtiene un descenso exponencial dramáticamente mayor que con la monoterapia, con una diferencia de hasta 4 exponentes. Esta estrategia debe considerarse en pacientes críticamente enfermos, neutropénicos, con presuntas infecciones con alto inóculo o infecciones por organismos multidrogoresistentes. Nuevos conceptos PKPD.
El índice de heterogeneidad antibiótica modificado. En el estudio de Takesue y su equipo, realizan seguimiento al uso de la combinación de 2 a 3 antibióticos contra bacterias gram negativas, desde el año 2015 al 2022, encontrando que el índice de heterogeneidad antibiótica modificado, IHAM, predice mejor el control de la heteroresistencia en comparación con el primer HA o que la DOT. Demostrando además que la combinación de 3 antibióticos reduce la resistencia de forma más eficaz que la combinación de 2 antibióticos. La combinación sinérgica de 2 o más antibióticos son más efectivos que la monoterapia para reducir resistencia. Una de las conclusiones relevantes del estudio de Abdulaziz y su equipo es que la presencia de más de 2 antibióticos en los focos de infección, con concentraciones de fármacos superiores a la CIM, cada uno con un mecanismo de acción diferente, bloquearía el MSW, por lo tanto, suprimiría el crecimiento de mutantes, en especial en casos de inóculo alto. Y, clínicamente, es mejor la terapia combinada que la monoterapia. En el año 2014, el Dr. Bonomo nos presentó el estudio hecho por Zubair y su equipo, en el que se demuestra que la combinación sinérgica de 2 o más antibióticos son más efectivos que la monoterapia para reducir la mortalidad en bacteremia por Klebsiella pneumoniae genotipo KPC. ¿Cuánto tiempo puede durar la colonización de un paciente? En el estudio de Lisandra Aguilar y su equipo, publicado en Nature Communication, en 2023, demostraron la persistencia de Klebsiella pneumoniae con BLE hasta por 3 años. Y de Escherichia coli con BLE hasta por 9 años. Es necesario crear mecanismos de comunicación interinstitucionales para detectar y alertar sobre los pacientes colonizados. Además, poner en la práctica clínica estas nuevas estrategias PICA-PD para reducir la probabilidad de bacterias mutantes en los pacientes, y por lo tanto reducir las colonizaciones. Consecuencias de la caída de la concentración de antibióticos en el sitio de la infección. Recordemos el concepto básico de que la concentración plasmática es directamente proporcional a la dosis e inversamente proporcional al volumen de distribución. Por lo tanto, en la sepsis, se aumenta el volumen de distribución, al crearse un tercer espacio por extravasación de líquido intravascular, además del repletamiento de líquidos en las maniobras de reanimación. Todo esto conlleva reducción de la concentración del antibiótico en el sitio de infección, en especial en los hidrosolubles. Esto explica por qué se reduce la efectividad antibiótica, se aumenta la resistencia y también se incrementa el riesgo de muerte desde un 1.8% por cada hora que se demore el comienzo de la antibiótico-terapia. Aplicación del efecto PICA-PD en clínica. Recordemos lo que decía Paul Ehrlich, en antibiótico-terapia debemos actuar rápido y contundente. El Dr. George Drusano nos propuso, en 2023, realizar antibiótico-terapia dual en sepsis por gram negativos multiresistentes, usando dosis altas de un antibiótico tiempo dependiente más dosis altas de un antibiótico concentración dependiente o una tasa dependiente. Y, una vez reducido el inóculo, reflejado en la mejoría clínica, se debe suspender el antibiótico concentración dependiente o el tasa dependiente, y seguir monoterapia con el antibiótico tiempo dependiente en dosis más bajas. Antibióticos pico dependientes. El efecto posantibiótico se obtiene con picos mayores de 8 a 12, aplica para aminoglucósidos, fluorquinolonas, nitroimidazoles, polipéptidos. Ajuste PKP con la calculadora de la APP Torre de David. En antibióticos pico dependientes. Inóculo 10 a la 5. Cálculo con amicacina. Después de introducir los datos del paciente a la calculadora, se selecciona el diagnóstico infeccioso, CIE-10. Luego se escribe y selecciona el antibiótico. La vía de administración, oral o venosa. Continuamos con la selección de la bacteria, grupo y especie. Se selecciona la CIM del CLSI o EUCAST, pero también es posible escribir el número si el antibiograma te escribe un valor diferente. El tiempo de medición viene preestablecido en 24 horas, pero se puede ajustar a 5 vidas medias cuando la vida media del antibiótico es mayor de 24. Continúa seleccionando el sitio de infección para el ajuste por penetrancia tisular. Si no existe el dato, el cálculo se realiza con la concentración plasmática. Finalmente seleccionas el inóculo o carga bacteriana estimado. Al confirmar realiza el cálculo y te sugiere la dosis ajustada, con el intervalo, con la cual se alcanza la meta PKPD. En la interpretación, si la dosis calculada no supera la dosis mínima tóxica, DMT,
aparece la descripción si se recomienda, y en caso contrario, es decir, si supera la DMT, entonces se advierte que no se recomienda, y debes hacer un nuevo cálculo. Antibióticos tiempo dependientes. La meta PKP es mayor a 40 a 60%. Aplica en anfenicoles, carbapenems, cefalosporinas, diaminopirimidinas, estreptograminas, fosfomicinas, gluco y lipopéptidos, lincosaminas, macrólidos, monobactámicos, oxazolinonas, penicilinas, sulfonamidas, tetraciclinas. En este grupo la estrategia es acortar el intervalo o administrar en infusión prolongada vía venosa, según estabilidad de cada laboratorio farmacéutico. En general, para los betalactámicos se recomiendan infusiones de 3 a 4 horas. Ajuste PKP con la calculadora de la APP Torre de David. En antibióticos tiempo dependientes. Inóculo 10 a la 7. Cálculo con ampicilina sulbactam. Después de introducir los datos del paciente a la calculadora, se selecciona el diagnóstico infeccioso, CIE-10. Luego se escribe y selecciona el antibiótico. La vía de administración, oral o venosa. Continuamos con la selección de la bacteria, grupo y especie. Se selecciona la SIM del CLSI o EUCAST, pero también es posible escribir el número si el antibiograma te escribe un valor diferente. El tiempo de medición viene preestablecido en 24 horas, pero se puede ajustar a 5 vidas medias cuando la vida media del antibiótico es mayor de 24. Continúa seleccionando el sitio de infección para el ajuste por penetrancia tisular. Si no existe el dato, el cálculo se realiza con la concentración plasmática. Finalmente seleccionas el inóculo o carga bacteriana estimado. Al confirmar realiza el cálculo y te sugiere la dosis ajustada, con el intervalo, con la cual se alcanza la meta PKPE. En la interpretación, si la dosis calculada no supera la dosis mínima tóxica, DMT, aparece la descripción si se recomienda, y en caso contrario, es decir, si supera la DMT, entonces se advierte que no se recomienda, y debes hacer un nuevo cálculo. Antibióticos mixtos o tasadependientes o dependientes del área bajo la curva. La meta PKP es mayor de 125 a 150. En algunos casos particulares como en vancomicina frente a Staphylococcus aureus la meta es de 400 a 600. Aplica para aminoglucósidos, carbapenems, estreptograminas, fluorquinolonas, gluco y lipopéptidos, macrólidos asalidos, oxazolinonas, rifamicinas, tetraciclinas. Ajuste PKP con la calculadora de la APP Torre de David. En antibióticos mixtos o tasadependientes. Inóculo 10 a la 9. Cálculo con vancomicina. Después de introducir los datos del paciente a la calculadora, se selecciona el diagnóstico infeccioso, CIE-10. Luego se escribe y selecciona el antibiótico. La vía de administración, oral o venosa. Continuamos con la selección de la bacteria, grupo y especie. Se selecciona la SIM del CLSI o EUCAST, pero también es posible escribir el número si el antibiograma te escribe un valor diferente. El tiempo de medición viene preestablecido en 24 horas, pero se puede ajustar a 5 vidas medias cuando la vida media del antibiótico es mayor de 24. Continúa seleccionando el sitio de infección para el ajuste por penetrancia tisular. Si no existe el dato, el cálculo se realiza con la concentración plasmática. Finalmente seleccionas el inóculo o carga bacteriana estimado. Al confirmar realiza el cálculo y te sugiere la dosis ajustada, con el intervalo, con la cual se alcanza la meta PKPE. En la interpretación, si la dosis calculada no supera la dosis mínima tóxica, DMT, aparece la descripción si se recomienda, y en caso contrario, es decir, si supera la DMT, entonces se advierte que no se recomienda, y debes hacer un nuevo cálculo. En este grupo la estrategia de administración puede ser también por infusión continua, acorde con la estabilidad de cada laboratorio farmacéutico. ¿Qué hacer cuando la dosis calculada supera la CMT? Recuerde combinar 2 o 3 antibióticos con sinergia exponencial, de tal manera que 10 a la 5 por 10 a la 5 es igual a 10 a la 10. Y que
10 a la 5 por 10 a la 5 por 10 a la 5 es igual a 10 a la 15. ¿Cuáles antibióticos combinar? Paneles de selección. 1. Tipo de infección. Abordaje del paciente con antibiótico-terapia empírica. Recuerde solicitar directo y GRAM, y los cultivos pertinentes antes de iniciar la antibiótico-terapia. 2. Agente patógeno. Abordaje del paciente con antibiótico-terapia dirigida, acorde con resultado del cultivo y antibiograma. Aplicar lectura interpretada del antibiograma. 3. Calculadora PKPD, para tratamiento individualizado. Abrir la calculadora en la rejilla ubicada arriba a la izquierda. Beneficios de las aplicaciones PKPD. En resumen. En opinión de Mark Leone, durante la actualización en antibiótico-terapia en unidades de cuidados intensivos, en el informe del Simposio Internacional de NIMES 2019. Ha llegado el momento de dejar de tratar a todos los pacientes con simples promedios y utilizar herramientas de software modernas y eficaces para considerar a cada paciente como un individuo, con un régimen de dosificación de medicamentos individualizado. Gracias por su atención. Ingresa y crea tu usuario y contraseña o reinstala para actualizar. Actualización en resistencia antimicrobiana. Únete a nosotros y disfruta de acceso a las actualizaciones académicas en resistencia antimicrobiana. Y al uso de nuestra app PKP Torre David. En el link de Facebook adjunto.